Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. La historia de un país como México, podremos encontrar varios villanos, desde políticos, el narcotráfico e incluso alguno que otro desvariado. Pero nadie tan peculiar como el siguiente grupo criminal, ya sea por su brutalidad o por su característica principal que lo define del resto de los grupos. Las Poquianchis fueron acusadas de ser asesinas seriales, brujas y proxenetas, pero también se cree que su brutal caso pudo haber sido exagerado por los medios para vender más revistas y convertir a las 4 mujeres en las grandes villanas de la época de los 60. Antes de ser bautizadas como las Poquianchis, las 4 asesinas eran conocidas como las hermanas González Valenzuela, quienes hicieron famosas en 1964 después de que se les acusó de tráfico de personas, prostitución y asesinato. La prensa encontró una oportunidad en la historia de las hermanas asesinas, publicando teorías, datos y detalles escalofriantes que convirtieron la historia en una de satanismo, brujería y canibalismo. Supuestamente, las Poquianchis asesinaron de entre 90 a 150 personas, incluyendo mujeres a las que explotaban en los burdeles y a bebés recién nacidos, lo que además las convirtió en las asesinas seriales más prolíficas de México. ¿Quiénes fueron realmente las Poquianchis? María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina eran 4 hermanas que fueron detenidas en Jalisco y 3 de ellas fueron acusadas de homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privacidad ilegal de libertad y soborno, y fueron condenadas a 40 años de prisión, que era la pena máxima en ese tiempo. De acuerdo con los reportes, ellas manejaban una red de secuestros y prostitución en Jalisco y Guadalajara, donde usaban la tortura, los golpes y el abuso para someter a sus víctimas y obligarlas a trabajar para ellas. Las hermanas nacieron en Salto, Jalisco, y tuvieron un padre alcohólico, que era policía, que maltrataba tanto a su esposa como a sus hijas, además de que, según cuenta la historia, obligaba a las niñas a observar las torturas de los prisioneros. Mientras tanto, su madre era una fanática religiosa, y cuando el maltrato en la familia llegó a un punto más alto, incluso pasó un año en la cárcel por órdenes de su esposo. En 1938, María del Carmen tuvo una relación con un criminal, quien le enseñó todo lo necesario sobre el negocio de los bares, lo que llevó a las hermanas González Valenzuela a abrir su primer burdel después de la muerte de sus padres. En los 50, las Poquianchis abrieron un segundo burdel en Lagos de Moreno, Jalisco, y comenzaron a construir relaciones con las autoridades, corruptas para mantener su negocio abierto a pesar de que la prostitución era ilegal. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar con un grupo de secuestradores de todo el país con el fin de conseguir más mujeres. Mujeres, más bien decir niñas, de entre 12 y 15 años. Para su negocio, con la promesa de darles buen trabajo. En el burdel las mujeres eran violadas, golpeadas y torturadas psicológicamente para obligarlas a trabajar, y las Poquianchis les vendían ropa y comida a precios altos para generar una deuda que hicieran imposible salir del negocio. Según cuenta la historia, las mujeres eran asesinadas una vez que cumplían los 25 años, y las que lograban sobrevivir se convertían en cómplices que debían controlar al resto de las mujeres y ayudar con los asesinatos y los abortos clandestinos que se les practicaban a las que quedaban embarazadas.
Las Poquianchi finalmente fueron detenidas cuando una de las víctimas logró escapar y las denunció con las autoridades, lo que los llevó a descubrir varias fosas clandestinas en las que habían enterrado los cuerpos de las mujeres y los niños. De acuerdo con los periodistas Elisa Robledo, las hermanas eran más bien las autoras intelectuales de los asesinatos y obligaban a otros a cometer el trabajo sucio, pero sí fueron responsables de la tortura de las mujeres y niñas que pasaron por sus bordeles y del crimen de trata de blancas. Las Poquianchis fueron detenidas debido a que los oficiales que las protegían habían sido removidos de su cargo con el cambio de gobierno, así que cuando las mujeres que lograron escapar llegó a acosarlas con la policía, ya no hay nadie que oculte el caso, y al ir a investigar, las autoridades descubrieron a 17 mujeres y niños sucios, golpeados y desnutridos, además del cementerio clandestino del que recuperaron más de 90 cuerpos. Las Poquianchis en verdad eran brujas satanistas. En las entrevistas que María de Jesús tuvo con Elisa Robledo, ella detalló todos los crímenes que sus hermanas y sus cómplices cometieron, pero también deja muy claro que no eran prácticas rituales satánicos. No sacrificaban animales y no eran brujas. Solo cometían crímenes muy perturbadores y enfermos, pero al fin y al cabo, solamente crímenes. ¿Pero qué pasó con las Poquianchis? En 1949, María del Carmen murió de cáncer. Delfina murió en 1968, después de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa murió en 1984 de cáncer y María de Jesús obtuvo su libertad eventualmente y murió tranquilamente en su casa. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.